Hola y gracias, 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 gracias por sumarse, por ser, por estar, por palpitar en esta, la segunda edición de Despertares. Resonemos desde el amor que somos, animándonos a transitar esta, por lo menos la única que conocemos, experiencia humana. A eso hemos venido, a ser felices, a ser libres. A ser. La maestría del ser es ser, no parecer. En minutos nada más llega, mi admiradísimo doctor Álvaro Zuloaga con su sanación consciente y con él la salud y la enfermedad como procesos de nuestras propias elecciones. Si aprendemos a hacernos cargo, vos elegís si te quedás en el personaje carente, víctima, que se enferma para llamar la atención, o elegís la sanación como camino, desde el amor que somos. Vamos a hablar la ruta de la sanación y obesidad, ansiedad, bueno, todos los temas aquí. Espero tus comentarios, espero tus preguntas para que nos nutramos todos de la sabiduría de este joven médico a quien sigo hace tiempo y con quien resueno en sincronía con el todo. Vamos a buscarlo, a ver si ya se encuentra, faltan unos minutos. ¿Me cuentan un poquito dónde están aquí en Nueva York? 3:57. El doctor Álvaro, ahí está, ya lo invité. Nueva York y Miami, mismo segmento horario, son las 3:58 de la tarde, 5:58 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y 9:58 de la noche para todos ustedes que están en España o Italia. Alma de Luz, ¿cómo te va? Argentina. A ver, lo sigo leyendo. Claudia, ¿dónde estás? Desde Barcelona. ¿Me confirmás la hora? Son 6 horas de diferencia, ¿no? 3:58 serían las 8:58. Espero que sí. Desde Miami, mismo segmento horario. Hola, Bárbara, ¿cómo te va? María. Y de a poquito se van sumando. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, el doctor Álvaro Zuloaga. Qué nutritivo va a ser este encuentro. Vamos a transitar la ruta de la sanación consciente. Escúchame, Álvaro, creo que tenés, Doc, que apagar el celular y reiniciarlo, porque no te permite. ¡Ahí está! Hola. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un placer poder compartir contigo y con todas las personas que hoy se encuentran aquí reunidas. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por haber aceptado, te sigo hace tiempo en Instagram. Resueno muchísimo con esto de la sanación consciente, la ruta de la sanación, porque somos nuestras propias elecciones. Bienvenido a Despertares, doctor Álvaro Zuloaga. Gracias, gracias, gracias. A ti muchas gracias y qué rico poder compartir con ustedes este espacio donde podamos retroalimentarnos y ver tantas cosas que tenemos en nuestras vidas y cómo nosotros mismos deterioramos nuestra salud y nuestra vida con tantas cosas que hacemos. Eso a ver, por favor, Doc, a partir de ahora corregime, ¿cierto? Pero digo, nos creemos lo que no somos y no nos creemos ese espíritu maravilloso y abundante que sí somos, pero nos dejamos limitar por ciertas creencias en las cuales fuimos educados. Ahora es hora de desobedecer y hacerse cargo de esta experiencia humana. Contame un poquito. Esto cuando yo le digo a mis pacientes que nosotros tenemos que hacernos cargos de nuestra propia vida. Tristemente, siempre buscamos al médico, siempre buscamos al terapeuta, siempre buscamos a nuestro guía, es con el fin de que ellos o nos solucionen nuestra dificultad, nuestro problema, pero nunca hacemos nada por solucionar nosotros nuestra salud, hacernos cargos de nuestra propia vida. Y es la mejor forma de crear la conciencia para empezar a buscar la ruta de la sanación. Mis pacientes llegan a la consulta y yo les tengo una pregunta muy especial y siempre les digo, ¿y usted es feliz? ¡Buah! Y cuando... Ya está, doctor, ya está el temazo. Ya está, listo. A ver,
Ya está, con esa pregunta, llego a lo del doctor Zuluaga, que me costó tanto conseguir una consulta, está bici, bici, bici. Y el doctor me pregunta, Gorbato, ¿no estoy feliz? Y ahí me tengo que hacer cargo de esta experiencia humana, ¿cierto? Completamente, completamente, porque cuando llegan y dicen, me dicen sí, no, y yo les digo, ¿y por qué? Entonces empiezan a nombrar tantas cosas de su vida y viene la otra pregunta clave y les digo, ¿y tú a quién le tienes que hablar sinceramente? Y entonces miran al lado y dicen, a mi esposo, miran al lado a mi hija, a mi hijo, al médico, a Dios. Y entonces yo le digo, ¿y dónde tienes a Dios? Y entonces siempre miran al cielo. Y le digo, ¿y no crees que Dios está en tu corazón? Y que tú Wow. eres esa esencia divina de Dios. Entonces, ¿a quién le tienes que hablar sinceramente? A ti mismo. Y es una de las primeras cosas que nosotros hacemos en el proceso de la ruta de la sanación. Háblate sinceramente con la palabra de tu corazón para que seas tú quien encuentre la ruta de la sanación. Porque el vecino no es el que se está enfermando, Claro, no el, es tu el esposo. cuerpo es uno, ¿no? Y el cuerpo manifiesta todo aquello que el alma calla y el espíritu me revela, pero no quiero ver. Es mejor hacerme la distraída, el distraído, miro para acá, miro para allá. Siempre estoy buscando un pretexto para tal vez desde la enfermedad que elijo ser protagonista para los demás, ¿no? Desde esa carencia de no darme cuenta que soy la manifestación del amor. Pero claro, debo llamar la atención. Nos pasa eso también, ¿no, doctor? Completamente. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer ese cambio porque en realidad, qué triste cuando tú vas donde el médico, donde tu terapeuta y quieras que tu terapeuta te sobe, como nosotros decimos aquí, te sobe joroba. Ay, pobrecito, ay, qué pesar. Y en realidad no hay pobrecitos ni qué pesar. Es qué es lo que tú de verdad estás viviendo. ¿Por qué estás desde algún punto de vista, como tú lo dices, llamando esa atención? ¿O qué quieres en ese momento? ¿Qué deficiencia, qué carencia tienes? Porque, como dicen los chinos, el cuerpo habla lo que la boca calla. Y resulta que todo lo que callamos se empieza a ver reflejado en enfermedad. Es aquí donde tenemos que crear esa conciencia de la salud, de la enfermedad. Entonces yo aquí les toco varios temas cuando empiezo a armar su rompecabezas de vida y hablamos de los diferentes reinos, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y empezamos a hablar sobre las emociones, el miedo, la rabia, la tristeza, la obsesión, las penas, todo aquello que te está llevando a producir todo este proceso. Y le digo a mis pacientes, ¿y en qué momento o a qué le echas la culpa? Y cuando decimos a qué le echas la culpa, lo que estamos buscando es que el paciente se apersone de eh, Claro. de lo que le pasó. Y es aquí donde de verdad somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Nosotros tenemos que hacer el cambio, pero es que venimos como yo creo chipeados desde otra época, ¿no? Y ahora con nuevos descubrimientos como la epigenética, nos damos cuenta, a través de la sabiduría, por ejemplo, de Lipton y otros, que no somos lo que nos contaron, que no tengo que cargar genéticamente las enfermedades del árbol, de la familia, y entonces se abre un mundo de posibilidades donde supuestamente yo puedo estar al control de mi mejor versión, sin compararme con otros. Aquí ahora, vamos un poquito por allí, Álvaro. Eh, Cuando hablamos de eso y de la parte de la epigenética, estamos también hablando desde la parte de la enfermedad generacional. Y nosotros muchas veces confundimos la enfermedad genética con la enfermedad generacional. Y esa enfermedad generacional es donde nosotros repetimos círculos viciosos, eh, que en realidad pues no tienen el sentido porque es ahí donde nosotros tenemos que hacer el corte de vida. eh, Vemos a una mujer, pongámosla que llega en la etapa de su juventud, y la mamá le dice, hasta tullida.
es que tú eres muy tullida, y es que tú no sirves, y es que todo eso. Claro, la hija con el paso del tiempo crea una enfermedad que se llama artritis, o crea una enfermedad que se llama fibromialgia, acompañada pues con tantas otras emociones que puede encontrar. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que nosotros venimos recargando en nuestra vida desde esa parte genética? Porque nosotros tenemos un mapa genético muy lindo y todos tenemos el cáncer, la artritis, la artrosis y todas las enfermedades que ustedes quieran, pero tiene que haber un detonante, tiene que haber algo que active ese switch que nos lleve a producir la enfermedad. Y cuando tú como paciente identificas qué fue lo que detonó tu enfermedad y le das el nombre, puedes cortar esta enfermedad generacional o esta cadena generacional. Puedes hacer cambios en tu vida, puedes empezar a entender lo que tu cuerpo te está hablando, que muchas veces no lo escuchamos, porque andamos en tanto ruido de la vida, andamos en el estrés, que el ruido del comercio, el ruido de todo, pero nunca escuchamos la esencia que hay en nuestro corazón. Fíjate tú, y de allí yo creo lo valioso, le podemos llamar despertar, reconectar, recordar, reconocer esa sabiduría que nos habita, ¿no? Hoy con tantas herramientas en este éter que nos sostiene, y aquí estamos todavía en personajes antiguos, carentes, víctimas, con esa vida de dolor, sufrimiento, toda mi familia padece de esto, y como tú dices, creencias que me limitan, lealtades invisibles, lealtades conscientes también, y yo sigo haciéndome todavía la distraída. ¿Es tiempo todavía de estar distraídos? ¿O es tiempo de todavía de, de saber lo valioso que es en el tiempo sin tiempo cada minuto de eternidad en el cual estamos plenos y por ende felices, por así decirlo, ¿no? Sí, mira que ahora que dices distraído, recuerdo mucho a Facundo Cabral, Mi hermano de misión, mi cuando hermano de misión. decía, cuando decía, no estoy deprimido, estoy distraído. Y si vemos la vida de Facundo, diríamos, hombre, Facundo fue un hombre para haber terminado de pronto en un psiquiátrico o para ver con su historia de vida, porque la historia de vida de Facundo Cabral es una historia preciosa. Y cuando tú eres capaz de coger tu historia de vida y transformarla para ser grande, estás dando ese gran paso de vida, que es lo más importante y lo más lindo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que podemos estar en control, cada uno en su estadía de conciencia, de este experimento que se llama ser humano? ¿Por qué no nos creemos? ¿Sabes por qué? De todo lo que yo he visto con mis pacientes y en el caminar de mi vida, hay una palabra muy linda que se llama el ego. Y Wow. resulta que el ego te dice, quítate que voy yo primero. Y dejas de ser tú en esa esencia y te pones tantas cosas encima, como te pones armaduras, esas armaduras que vas adoptando en tu vida, tratando de ocultar la esencia que tú eres por los miedos que has adoptado desde la infancia o en el momento que se partió tu vida. Y el ego viene del egoísmo, viene del egocentrismo y viene de todas aquellas cosas que no hacen ver o que no dejan ver a esa persona como es en realidad, de lo que vive cada uno, de lo que tiene en su corazón, de lo que es esa esencia pura, de cómo tú puedes transformar tu vida con palabras, algunos con poesía, otros con música, otros con arte, porque la vida es multicolor y ese arco iris es el que te presenta. Y creo que el ego es ese primer obstáculo que nosotros ponemos para que empecemos a enfermar, para que empecemos a hacer todo esto que no nos deje mirarnos como esencia. Y en tu caso personal, Doc, ¿cómo fue la experiencia de esta conciencia que hoy a través de tu sabiduría nos lleva a transitar lo que sería la sanación, ¿no? Desde la autogestión. ¿Cómo fue tus despertares? Porque
sos un médico que se sale del box, ¿cierto? O sea, no se queda con el diploma en la pared, habilitado, investiga, sigue y une todos los cuerpos que nos habitan. ¿Cómo fue? ¿Nos podés contar un poquito? Claro que sí, mira, yo tuve una vida muy linda cuando era niño. En nuestro país nosotros no podemos negar la realidad que a veces hay, que hubo en un tiempo tan difícil que fueron las guerrillas. Y mi familia fue desplazada de donde vivíamos y mi padre queda sin trabajo. Y desde muy niño me tocó empezar a trabajar para alcanzar sueños. Conté con un padre y una madre maravillosos, una madre que decía, tú puedes soñar, tú eres grande, programa lo que tú quieres, empieza a ver. Y muchas veces no teníamos con qué de pronto desayunar. Y los zapaticos rotos le poníamos la, el cartoncito para que no se nos mojara los piecitos. Y mi mamá cantaba una canción muy linda que se llama Chiquilladas. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Y eso te remonta a esa esencia de ser. Y cuando tú muchas veces tocas el fondo y te cuesta a veces dificultar las cosas, empiezas a amar con profundidad. Me graduó de mi familia, somos dos médicos, mi hermano y yo. Mi hermano es cardiólogo, yo soy médico especialista en terapia de alternativas y rehabilitación cardiopulmonar. Y mi hermanita es doctorada en ciencias biomédicas. Wow. Y con dificultades pudimos hacer nuestro estudio. Yo fui serenatero, entonces tocaba guitarra, cantaba Por Eucaristías. eso entonas tan bien, claro. Yo digo, qué dotado este médico, claro, todos dones y talentos, claro. Y de ahí empieza ese proceso de vida, de tomar la conciencia y lo que es la esencia divina. Y es donde mi principal maestro, que fue un tío que es médico también, en el momento donde en el Colombia se cierran los hospitales, yo quedo sin trabajo en el hospital que trabajaba, me dice, ven y aprende sobre la medicina alternativa. Y yo decía, ay, pero yo no creo en eso. En realidad ni en la universidad eso me dijeron que eso no servía para nada. Yo era un paciente asmático, rinítico, y empecé a vivir la experiencia en mí mismo y empecé a notar la ruta de mi sanación, de mi rinitis y de mi asma, y de ahí aparecieron otras enfermedades. Posterior a esto hago mi especialidad. Entre una de las especialidades me voy a Argentina en un momento de crisis de mi vida y algo lindo que recuerdo allá es que me decían, che, no pasa nada. Yo decía, pero ¿cómo que no pasa nada? Teniendo las dificultades que llegué en invierno, y tú sabes, es invierno en Buenos Aires fuerte, me dio una bronquitis, sin dinero, con tantas cosas, y yo decía, yo no quiero volver a retroceder mi vida. Y me decían, che, no pasa nada, pero yo dije, pero ¿qué? No pasa nada. Cuando llego nuevamente a Colombia, eh, alguien me dice, ¿y si tú te mueres el mundo cambia? Y ahí entendí, che, no pasa nada. La vida es tan linda que no pasa nada. Te enterramos y no más. Y la vida es el hoy y el ahora. Y es cuando tienes que empezar a emprender. Y si a ti te da un derrame y quedas boquitorcido en la cama, donde tú trabajas, van a ir a limpiarte, te van a ir a servir. No, ya te tiene el reemplazo. No pasa nada. La vida tiene que seguir. Y es ahí donde empiezo a tomar la conciencia de mi vida y empiezo a buscar más desde la parte médica, ya tenía la parte de la medicina alternativa, la rehabilitación cardiopulmonar, y empecé a buscar desde mi espiritualidad. Y en mi espiritualidad busqué los inicios de cuando yo era niño, cuando dije, yo quiero ser sacerdote. Me encuentro con la Iglesia Católica Anglicana, ingreso al Seminario Mayor de Nuestra Señora de Walsingham y empiezo a estudiar en el Seminario Mayor. Hago mis 7 años de seminario, me ordeno como sacerdote de la Iglesia Católica Anglicana. Después ingreso a la Orden de Monjes Benedictinos porque de diocesano quise ser religioso por el compromiso del religioso, más en el silencio, más en la oración. Yo pertenezco a la Orden de San Benito, ora et labora, ora y trabaja.
y que cada día es una oración para mí y el trabajo se convierte en mi oración. Y cuando empiezo a integrar no solo la medicina tradicional, sino las terapias no farmacológicas, con la esencia del ser, desde el ser espiritual y no el ser religioso, porque a veces confundimos el ser espiritual con el ser religioso. Yo le enseño tanto a mis pacientes como a mis feligreses que no es de religiosidad, es que mires la esencia que hay en tu corazón, qué es lo que tú tienes ahí, con errores, con defectos, con mal genio, con alegría, con tantas cosas, ese eres tú. Y la vida te muestra eso y te puedes caer, pero también te tienes que levantar. Y es donde eh, yo empiezo a hacer el cambio y transformación de mi vida. Hoy por hoy me dicen, bueno, y si te vuelven a decir, vuelve al hospital a trabajar, yo les digo no, porque he encontrado una misión de vida y en esa misión de vida es poder ayudar a cuantos tantos a encontrar desde la profundidad de su ser de dónde viene su enfermedad y no con una pasta, con una inyección, con que en el momento puede ser necesaria quitar un síntoma, porque yo no puedo seguir reprimiendo lo que estoy teniendo de verdad. Y así empezó mi vida. Nos has llevado a transitar tu propia experiencia humana con sencillez, con simpleza, con mucha amorosidad, pero con una honestidad brutal que es la que nos cuesta tener con nosotros. Mira cómo se me cierra. Me emocionó. Álvaro, yo soy un espíritu viviente, pero no sé si me quiero sanar. Los pacientes van a buscar la sanación. Oh, mira cómo me queda. ¿Van los pacientes a buscar la sanación o van a buscar? Sabes que me parece tan lindo eso que me acabas de decir. La gran mayoría de nuestros pacientes lo que necesitan es esto. La gran mayoría de nuestros pacientes necesitan un abrazo. La gran mayoría de nuestros pacientes necesitan ser escuchados. Y a veces por la realidad de salud en que vivimos, con consultas de 20 minutos, tú no puedes lograr una interacción con tu paciente y todo es llenando formatos y formatos y formatos y al final a veces te pones el fonendoscopio y le tomas la presión y listo y tómate tal medicamento, pero se nos olvida esa parte tan linda de si tú eres feliz y abrazarte y cuando yo recuerdo algo muy lindo de la especialidad cuando decía una de las profesoras que las manos son la extensión del corazón. Y cuando si tú visualizas a Jesús cuando abre las manos para abajo en la misericordia o cuando estamos así, abriéndolas, tú lo que deseas es abrazar. Y muchas veces lo que necesitamos es eso, porque necesitamos es abrir esa puerta del corazón que a veces cerramos con candado, con aldabas y con tantas cosas. Qué miedo, ¿no? Esto de sabernos seres experimentándose como humanos. Eh, Cuando trabajamos todos los cuerpos que habitamos, entonces hablamos de esto de saber que somos seres sintientes, ¿no? Y esto de tocarnos, vernos, oírnos, no dormirnos en un sistema de creencias. Alguna vez, hace muchos años, una gran maestra que tuve, Ama, que fue conocida como la madre de los abrazos, decía, pero es que somos artesanos de esta experiencia humana y el amor sana. ¿El amor sana, Doc? Completamente. Yo pienso que te voy a contar una experiencia linda de vida que tuve. Me llegó una paciente una vez en una crisis de ansiedad. Y yo tenía mi kit de homeopatía siempre en mi consultorio. Y para la urgencia yo dije, voy a utilizar un producto eh, para sacarla rápido. Cuando fui no tenía el producto. Preparé el medicamento, utilicé un poco de agua destilada, lo abracé
se lo puse a ella dentro de su pecho, le dije, tenlo ahí, abrázalo. Y empezamos a hablar y le dije, cuéntame acerca de tu emoción, cuéntame qué es lo que te tiene así, qué es lo que te está enfermando, qué es lo que está deteriorando tu calidad de vida. Y entonces me dice ella, me empieza a contar toda su historia. Después de que terminamos esa historia de vida, le digo, saca tu medicamento, el que tienes guardadito acá, y te vas a aplicar 5 goticas bajo la lengua, a los 15 minutos te vas a aplicar 10 goticas y a la hora te vas a aplicar otras 10 goticas. Efectivamente, la paciente hace eso, la dejé en mi consultorio. Cuando volví, se estaba riendo, tenía algo diferente y todo eso. Y entonces me dijo, doctor, ¿y dónde consigo estas gotas tan buenas que me hacen reír? Entonces ahí te das cuenta que definitivamente es el amor que hay en tu corazón el que te puede ayudar a sanar. Wow. Entre tus contenidos tan valiosos, tan nutritivos, nos hablas de las ansiedades canalizadas a través de esos atracones que nos damos de comida, de esa obesidad que simplemente disfraza tal vez tanto dolor, tanta frustración, ¿no? Con capas de grasa. Y me pregunto, este sistema que para mí en lo personal es como que se está cayendo a pedazos, no nos ha preparado para ser seres humanos sanos, ¿eh? Nos vendió contenedores, heladeras, culturas, publicidades de procesados, de azúcares, de harinas, para tal vez enfermarnos, hacernos dependientes a este sistema. Un mundo de sanos mucho no le conviene, ¿no? Es verdad. Este de pronto puede convertirse en un tema álgido para muchos, y, pero uno no puede tapar el sol con un dedo. Y es aquí donde nosotros tenemos que crear esa conciencia de lo que te lleva a la enfermedad, como tú lo dices, los malos hábitos alimenticios, el azúcar, que es uno de los principales inductores del cáncer. Eh, Vemos todos los nitritos, los nitratos, que son también inflamadores de las células, lo que te lleva a deteriorar. Pero todos los días te venden la necesidad, ¿sí? Y la necesidad es que cuando tú consumes azúcar estás estimulando tu cerebro y tu cerebro cada día te está pidiendo un poco más de azúcar. Y resulta que ese azúcar te lleva a producir esa adicción. Y cuando ya estás obeso y empiezas a tener artrosis, artritis, empiezas a tener hipertensión, diabetes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sumado a eso le ponemos la emoción, la presión cuando sientes que pierde la alegría de tu corazón, y se te sube el azúcar cuando le pierdes el dulce a la vida, cuando has sentido que tu vida se parte en dos. Y generas esta ansiedad, pero buscas afuera lo que está dentro. San Agustín de Hipona decía, amado mío, belleza extraña, tanto te busqué en las cosas de afuera y nunca te hallé, sin saber que te tenía dentro de mí. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo reeducarnos? ¿Cómo comenzar este proceso maravilloso? Y voy a hablar en lo personal, doctor. Eh, Me consideraba una mujer muy sana, yo, en mi ignorancia. Hasta que un día mi cuerpo, como el tuyo, me empezó a pasar ciertas facturas. Mm, Incomodidad, molestia, inflamación. Y descubrí, porque todo llega en el momento oportuno, y no creo en las casualidades, la alimentación consciente. Poco tiene que ver con etiquetas y rótulos limitantes como raw, vegano, vegetariano, sino simplemente desde estados propios meditativos, hablar con mi cuerpo, con mis células. Es una experiencia fascinante, pero al principio fue muy duro. Salir de algo que yo no sabía era una adicción me costó. He llamado al médico a decirle este sistema no sirve, no funciona. ¿Por qué, Alicia? Dolores de cabeza tremendo. Me dice, amor,
está saliendo de la adicción al azúcar. Doctor, yo no soy adicta a nada, no fumo, no bebo, no me drogo. Sos adicta al azúcar, pero es que, fíjate tú, cada día quien más necesita despertar soy yo, por ello despertares. No conocía mi cuerpo, no sabía los órganos que habitaba, no, una ignorancia total. Los dolores de cabeza que tuve para salir de la adicción del azúcar solamente yo me los puedo contar a mí, no desde la víctima, desde la carencia. No lo sabemos y estamos dormidos. Ayúdanos a despertar a esto de darnos cuenta que en parte somos lo que nos alimentamos, en todos los órdenes, emocionalmente, mentalmente y físicamente. ¿No, doctor? Así es. Mira que Hipócrates decía, padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Empieza por ahí, empieza a cambiar tu alimentación y vas a ver cómo tus células empiezan a desinflamarse y empiezan a regenerarse, que es lo más importante. Quitar todo ese tipo de adicciones, como a cualquier adicto, es un reto porque es de valientes. Y yo pienso que cada uno de nosotros, de estas más de 240, 50 personas que en este momento están en el programa, eh, ya el que tú tomes la decisión ya de estar en este programa, estás teniendo un reto diferente de tu vida, porque estás queriendo transformar tu vida, porque estás poniendo el sello a tu vida. Y cuando tú hablas de la meditación, para mí es fundamental. Y en la meditación ya hablamos de la parte del cuerpo con la correcta alimentación. Y viene la otra parte que es la alimentación que viene de acá. Desde la medicina china es el reino de la tierra, la persona que piensa y piensa y piensa la vida, pero no le da solución a las cosas. Y te saca de tu centro, de esa esencia que tú eres. Entonces, miramos la otra parte, la otra cara de la moneda, y cuando empezamos a crear la meditación, empezamos primero que todo a hacer el silencio. Nosotros los monjes tenemos horas de silencio y se llama contemplación, ¿sí? Que es lo mismo que la meditación. Y en esa contemplación lo que hacemos es apagar el ruido que hay afuera y apagar el ruido que hay adentro. Así me abran la puerta, así escuche el perro ladrar, así me pase el autobús por acá, no importa, pero tengo que quitar el ruido de lo que no me deja escuchar lo que yo soy. Y cuando tú te callas por dentro, porque es que tú le tienes que dar la orden a tu cerebro y decir, cállate, porque esa es la loca de la casa, cállate, como decía Santa Teresa, esa es la loca de la casa, eh, le estás dando la orden para hacer el cambio y escuchar lo que tú eres. Y te ayuda a tomar la conciencia, uno, de quitar los pensamientos que son rumiantes, los pensamientos que son negativos, los pensamientos del no puedo, los pensamientos y será que sí, los pensamientos frustrantes, los pensamientos de rabia y todas las emociones que tenemos. Pero no solo eso, sino que te ayuda a escuchar lo que hay en tu corazón, la esencia de lo que tú quieres, de lo que quieres transformar, de lo que quieres hacer, de lo que quieres vivir. Y ese pensar, sentir y hacer se tiene que transformar. Y cuando tú centras la correcta alimentación con la meditación, tu cuerpo y tus células empiezan a cambiar y empiezan a florecer nuevamente. Como florecemos nosotros, no importa la edad cronológica que tengamos, me parece que es una elección permanente. Porque te digo, esta Matrix, esta película que estamos habitando, está tan bien hecha, que cuanto más te practicas, cuanto más meditas y te editas en cada meditación, en el camino que elijas, en mi caso el Zen, en otros será la meditación consciente, el mindfulness, lo que sea, darte cuenta, parar aquí ahora, ¿no? Darte cuenta, parar aquí ahora, el simple hecho de estar respirando y habitando el presente momento es una manifestación de tu divinidad.
pero nos cuesta creer que ese es el verdadero milagro. Siempre el milagro está en lograr algo, en ir a algún lugar, en poder tener, en poder parecer, y en esto del ser. ¿Y qué me están hablando con el doctor Zuluaga? De que yo soy todo eso divino. Tengo la responsabilidad, creo entonces, primero, de elegir sanarme. Pero si en estas 240 personas que tú dices están aquí, seguramente habrá mamás y abuelas. Y si salimos de las creencias limitantes de lo que me explicaron, me enseñaron, y me doy cuenta que también en mí y en la alquimia mágica de los sabores, yo puedo aprender un nuevo tipo de alimentación para los míos. No solamente me sano, sino que desde que me sano, puedo sanar a otros, puedo sanar a mis más queridos, ¿no? Es entre el sí y el no, to be y not to be, y yo elijo dónde me quedo, ¿no, Álvaro? Sí, mira, qué tan lindo eso lo que tú dices y tenemos dos cosas aquí importantes, que es nosotros no tomamos la conciencia de nosotros, pero tristemente tenemos personas o seres queridas, digamos entre esos nuestros hijos, que seguimos arrastrando ahí. Y la pregunta es, ¿y eso es amor? Yo quiero que nos preguntemos eso, y eso es amor. Y tenemos el sabor físico, como tú lo dices, cuando queremos que el niño cambie de ese pensamiento del sabor, de los dulces, de las golosinas, de todo eso, pero también tenemos el sabor de la vida. Entonces, como cuando tú escuchas un tango, una milonga y lo quieres bailar y lo quieres sentir desde tu corazón, o desde nosotros un vallenato, una cumbia, un folclore que nos hace vibrar, lo mismo pasa con los niños y nosotros como niños porque se nos olvidó ser los niños que éramos antes, porque pusimos la máscara de querer ser adultos, pero se nos olvidó vivir la vida. Y entonces cuando tú escuchas los diferentes sonidos del mundo y de la vida, desde ese amor, tú puedes empezar a transformar y sanar. Me transformo, me sano, y en este proceso comienzo a reconocer que habito un cuerpo físico. ¿Cómo es la relación de tus pacientes con su cuerpo físico? Porque somos en parte nuestras sensaciones, no somos nuestros pensamientos, pero en realidad la que maneja esto de ser humano es, como tú dices, la loca de la casa. Pero tu mente te miente, tu mente te miente, pero tú le crees. ¿Cómo hago para recapitular conmigo y poner el GPS de la vida en el corazón? Eh, cuando nosotros, yo pienso que la gran mayoría de veces nos ocurre cuando nos tropezamos en la vida y queremos de cierta forma doblar la rodilla. Y es cuando digo, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿O qué es lo que tengo que cambiar para no seguir este círculo? Por lo general, esperamos a que nos pase eso para poder hacer cambios en nuestra vida. Pero lo más lindo es que programas como el tuyo, hay personas que cuando lo están viendo, están diciendo, venga, a mí me gusta esa filosofía de vida. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser extraordinario, o sea, salir de lo ordinario y quiero adoptarlo como mi filosofía de vida. Y cuando yo veo tu programa y veo cosas tan lindas que no podemos nosotros negar a esa esencia del ser, ¿por qué no empezamos a adoptar lo que nosotros queremos transformar? Entonces, cuando tú tomas esa conciencia desde la caída, desde el momento que te tropezas y te has caído tantas veces y te quieres dejar de caer, maravilloso. Pero cuando aprendes por la experiencia del otro y adoptas una filosofía de vida donde no te agredas a ti, donde no agredas a tu prójimo, donde veas el principio básico del amor, lo que decíamos ahorita, la mejor sanación es el amor, eh, empiezas a hacer el cambio. Con el amor tocamos otra parte linda cuando tocaste la parte del alimento que se me olvidó mencionarte. Y recuerda cuando uno dice, no hay nada como el Hotel Mama.
Cuando tú vas donde tu mamá, ahí está la mejor comida. Pienso que es el mejor alimento que es preparado, porque viene con la esencia de ese amor. Pero seas mamá o no, seas papá o no, yo creo que somos alquímicos y somos mágicos. Sabes, yo paso de 6 a 8 meses por año en el sudeste de Asia, ¿no? Y vivo en lugares donde lo que aquí en Estados Unidos se considera normal, en otros lugares no lo es. Yo vivo y por ende aprendí a cocinar con lo que hay, porque no hay refrigerador, por ejemplo, o no hay luz. Y, y todo es tan bello y tan perfecto cuando tú te entregas al proceso de vivir esta humanidad con amor y agradecimiento, que todo aquello que alguna vez me pareció hasta imposible, poder hacer alimentar a mis monjes, sin heladera, sin luz, me parece lo normal, porque somos seres sabios, eso está en nosotros. Nos falta reconectar ese chispazo en donde tú dices, Dios, pero era mucho más simple esto de ser humano. No me hacía falta el refrigerador, el microondas. La alquimia de los sabores se hace con cocinas en el piso, con troncos de madera o con lo que se encuentra, y se come muy bien. Y hay mucho sabor, y hay mucha sanación, porque se vive en gratitud desde el amor, ¿no? Y cuando nos colgamos en un mundo donde todo está en el tener y el parecer, que al que le sirva está muy bien, yo lo respeto, lo entiendo, siempre hay algo que nos va a faltar. Nunca va a ser suficiente, porque sigue siendo el horizonte de mi vida el tener para poder ser. Pero si ser es tan simple como lo has explicado tú desde el inicio, preguntarme si soy feliz, aquí y ahora, habitándome. Qué lindo cuando viene desde esa profundidad. Y yo muchas veces cuando tenemos este tipo de conversación, yo sé que muchas personas en este momento están unidas y están unidas desde el corazón. Y creo que en este momento todos están sintiendo y están vibrando sobre esa misma onda. La gran mayoría de personas hoy por hoy queremos el cambio. Queremos ver un mundo diferente. Queremos ver personas diferentes. Queremos ver a esos niños que vuelven a ser niños, que saltan la cuerda, que juegan a la pelota, que salen al río, los que tenemos cerca los ríos, y que hacemos el paseo de olla, como llamamos acá, y hacemos el pollo o el pescado ahí junto al río. Volver nuevamente a la esencia, a la ancestralidad, volver a la misma naturaleza, a lo que te trajo a la vida, ¿cierto? Y desde esa ancestralidad vemos a nuestros indios, cómo ellos siguen peleando por sus tierras, siguen peleando por la esencia de cada sitio desde esa ancestralidad. Y vemos cuántas personas desde las diferentes culturas siguen luchando por volver a una nueva sintonía. Que volteemos el chip, que cambiemos ese chip, que rotemos el vinilo del long play que escuchábamos por el otro lado y le demos el sentido a nuestra vida con un renacer nuevo, que es lo más importante. Fíjate lo que están escribiendo aquí, donde se intercambiaban alimentos con el vecino, por ejemplo. Es lo que se hace en lugares donde no está todo lo que nosotros occidentales estamos acostumbrados a tener. Tú tienes arroz, yo tengo choclo, tienes lentejas, un poco al amoroso trueque, ¿no? Mis abuelos son de una provincia de Argentina, Entre Ríos, y yo me acuerdo, siendo muy pequeñita, de ir a visitarlos y, y se tomaba la leche al lado de la vaca, no venía en botella.
Y como yo era muy delgadita, entonces tenía suerte que me daban doble vaso y me guardaban todavía la crema, ¿no? A mis primas no, ¿ves? No tenían tanta suerte como yo, entonces le daban menos. Pero es un poco no restringirnos en esa supuesta cadena de alimentación en donde todos son aditivos, todos son metales, todos son agregados para hacer más sabroso un alimento. Qué bueno esto de volver al origen también con la alimentación. ¿Es lo que propones tú con la ruta de la sanación? Sí, desde la ruta de la sanación lo que buscamos es que empecemos a hacer esa alimentación que hacían nuestros abuelos. Que dejemos de utilizar tanto enlatado, tanto embutido, tanto alimento que es conservado. Hace poco que dictábamos un curso, una de las chicas decía, y yo puedo hacer el alimento y consumirlo eh, al otro día recalentado. Lo ideal es que no, lo ideal es que lo comas fresco. Recuerda cuando tu abuelo sacaba la mano por la ventana y se cogía su fruta. O cuando, como tú dices, iban y ordeñaban, que era completamente diferente, y estaba su alimento ahí fresco. Ahora tenemos alimentos que están en nuestros refrigeradores, pero que vienen de otros refrigeradores. Y esos refrigeradores vienen con conservantes, con químicos que empiezan es cada día a producir esa inflamación celular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo? ¿Químicos conservantes o en realidad estamos nutriendo nuestras células? Y ahora te preguntas, ¿y por qué el cáncer? ¿Y por qué la artritis? ¿Y por qué la diabetes? Pero cuando tú haces tus ayunos terapéuticos desde la buena nutrición, cuando vuelves nuevamente a coger la fruta fresca, cuando vuelves nuevamente a consumir la verdura como tienes que consumir la verdura, te das cuenta que tu cuerpo inmediatamente empieza a reaccionar. Y el reaccionar hace el cambio. Y fíjate tú que estamos hablando, yo no sé si el tema también es tan fuerte en Colombia, pero fíjate que supuestos países del primer mundo, como Gran Bretaña, han declarado una pandemia de obesidad en adolescentes. Somos una humanidad sobrealimentada, sobrealimentada. Cuánto trabajo, ¿no? Y cuánto esto de salirme del sistema y resonar por donde mi cuerpo y mi corazón me van llevando. No sé en Colombia, sí sé en Argentina, sí sé en Estados Unidos. La obesidad es una real pandemia. Completamente, y nos lo vemos en todo el mundo en este momento. Y vemos niños que ya son diabéticos y vemos niños que son hipertensos. Y a eso le sumamos a, como tú dices, esa sobreabundancia en la alimentación, porque no nos enseñan a comer lo que nuestro cuerpo necesita. Mira, yo tenía una paciente que decía, yo como hasta que quede llenita, 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 bien llenita. Y resulta que no nos damos cuenta que nuestro estómago cada día se va creciendo y se va creciendo y Claro, se va creciendo y te va a pedir más. claro. Pero a eso le sumamos a nuestros niños el sedentarismo, porque por los dispositivos, por la tecnología, por todo esto, por el frío, que sí, entonces nuestros hijos lo que están ejercitando son sus dedos pulgares y se nos olvida ejercitar el resto del cuerpo. Claro, y aquí empiezan tantas enfermedades que deterioran nuestras funciones. La inflamación, sin lugar a duda, y lo he visto en tus contenidos, es un poco el disparador de las enfermedades, ¿cierto? De casi todas las enfermedades. Nuestras células trabajan con iones positivos y con iones negativos. Hay algo que nosotros llamamos acidosis metabólica y también la alcalosis metabólica. Por lo general nuestro cuerpo permanece ácido y eso es lo que lleva a la inflamación de la célula. Cuando mi célula está inflamada, mi cuerpo empieza a secretar hormonas, empieza a secretar enzimas, empieza a secretar todo un mundo de sustancias químicas que empiezan a hacer una reacción buscando esa desinflamación. Pero como acidificamos nuestro cuerpo y le estamos dando tantas cosas, no le estamos dando el permiso de que él empiece a hacer ese proceso de modulación de la inflamación. Cuando tú empiezas a modular la inflamación de la enfermedad, empiezas es
ayudar al cuerpo a depurar de toxinas que pueden ser externas o que pueden ser internas. Y esas toxinas que nosotros tenemos que excretarlas. ¿Y por dónde las botamos? Por nuestras vías fisiológicas que son normales, el intestino, cuando tenemos nuestras deposiciones. La orina, la parte respiratoria cuando tenemos las gripas, la piel cuando La tenemos sudación, claro. la sudoración, y en las mujeres ocurre otra más bonita que es la menstruación. Y las mujeres tienen una pelea muy grande con esa esencia de ser mujer. Y muchas, y me llegó la menstruación y se dan golpes de pecho. Y vienen tantos problemas que vienen desde ahí porque es la aceptación. Y resulta que es una de las cosas grandes de ser mujer, la menstruación. Mira que tú con un flujo vaginal te das cuenta si tienes hongos, si hay una enfermedad bacteriana, si hay algún cambio que te dice, ve donde el ginecólogo que te puede estar mostrando, hay un cáncer. Y en cambio con el hombre no, porque el hombre no tiene por dónde botar las toxinas de la próstata. Y mira esa grandeza. Entonces, si tú tienes en tu cuerpo esas vías de expresión fisiológicas correctamente trabajando, modulas el proceso de tu inflamación con una correcta alimentación. A eso le sumas la actividad física y la actividad física no tiene que ser del gimnasio. Puedes practicar yoga, puedes practicar tai chi, qigong, puedes Caminar, practicar baile, caminar. caminar, sí, bailar con la escoba, lo que tú quieras, pero que lo tomes como actividad física, porque las mamás nos dicen a nosotros, doctor, yo hago ejercicio todo el día, yo voy de la cocina a tal sitio, voy y barro en el segundo piso vuelvo y bajo. Eso se llama trabajo, eso no es hacer ejercicio. Entonces cuando tú te pones la sudadera, te pones los zapatos, te pones lo que necesitas para eh, sudar y botar todo eso, ya le estás ayudando a tu cuerpo. Entonces, una correcta alimentación modula la inflamación, la meditación y la actividad física, con eso tienes. Y fíjate tú que no es tan complicado para quienes nos están acompañando en este momento. Cuando hablamos de meditar, lo llevamos a un terreno más simple como simplemente respirar y estar con la mente alerta y presente en ese momento en el cual inspiras y exhalas. Simplemente con eso, esta revolución que se da acá arriba, ¿no? De esta mente que no para, y los ruidos de la afuera bajan la frecuencia. Tan simple como eso. Y cuando el doctor recién decía hacer ejercicio, bueno, es que yo no puedo ir al gimnasio, son excusas, todos podemos caminar. Todos podemos caminar. La meditación también se puede practicar como lo hacen los monjes, barriendo, limpiando, escribiendo, estar presentes con nosotros mismos. De eso se trata el proceso. Eh, Hoy en día, desde los miedos se ha generado un disparador tremendo, creo yo, que es generar más y más miedo a través de la ansiedad de la gente. No sé por qué, pero estoy ansiosa. No sé, no entiendo bien, pero el cuerpo me habla en esta ansiedad. ¿Cómo bajo esa ansiedad tan casi histérica en la cual ni sé lo que digo, ni sé lo que hago, pero no puedo estar aquí ahora, no, no puedo, estoy yendo, me fui, voy a ir? ¿Cómo bajo eso? En muchas partes también lo llamamos pánico colectivo, ¿cierto? Ahí está. Empieza alguien con un miedo y eso se vuelve run, run, run y ese run, run se va para todos. Mi abuela tenía un dicho muy lindo que decía, aléjate de las personas ruidosas porque son un cansancio para el espíritu. Qué Y sabia mira la que todo, abuela, ¿eh? sí, aléjate La de estas fruta nunca personas, cae lejos del árbol, ¿eh, doctor? sí, eh, aléjate de esa persona que te está haciendo daño, aquella persona que te está llevando esa negatividad, esa persona que te está poniendo siempre en crisis, aléjate. Y bueno, y si es tu pareja, pues hay formas de alejarnos, así no sea de la parte física, y es el desconectarnos desde lo que nosotros hacemos, desde la misma meditación, pero aléjate. Segundo, toma la conciencia de que es tu mundo, es tu vida la que cambia.
no la del vecino. Aléjate de las noticias, porque en las noticias que nosotros vemos todo el tiempo, tristemente todo es negativo. Y cada día lo que van a hacer es darnos más miedo. Que vivimos realidades, sí. Que tenemos que aprender a convivir con ellas también, pero hagámoslo de una forma sabia, de una forma más con un pensamiento crítico y no con un pensamiento de miedo, porque el pensamiento de miedo te lleva a cometer errores. Entonces, quitemos todas esas cosas que nos están llevando a enfermar. Duerme bien, dedica tiempo a descansar correctamente para que tu cerebro descanse de tanta bulla que hay, de lo que te está llevando a producir ese pánico, ese miedo. Yo recomiendo mucho a mis pacientes, en vez de estar tomando tanto ansiolítico, tanto químicos, antidepresivos, buscar otras formas. La pintura, el baile, utilizar esencias florales, utilizar la homeopatía, utilizar la acupuntura, la terapia neural, el qigong, bueno, tantas terapias, la meditación, que primero te ayuden a dar el piso y si ya no eres capaz, pues ya buscamos la parte química. Pero primero agotemos los recursos que tenemos en nuestras manos con conciencia, no porque el otro me lo dijo. Cuando alguien llega a mi consulta y dice, yo quiero que mi esposo venga a tu consulta, o mi esposa venga a tu consulta, o mi hijo, yo les digo, cuéntales, pero tú no pidas la cita. Quien tiene que pedir la cita es él, porque si no, yo no puedo tratar a la persona, porque es lo que tú quieres que yo trate, no lo que él quiere que yo trate. Tal cual. Wow. Ay, doctor, cuánta sabiduría, cuánta amorosidad, cuánto aprendo contigo en esto, el proceso de saberme humana en evolución, con errores, con aciertos, pero de eso se trata, el vivirme intensamente, ¿no? Aprender a vivir intensamente. Y la buena noticia es que nunca es tarde para animarme a hacer, ¿no? Nunca es tarde y eso es bueno que la gente entienda eso. Hace poco me decía una chica de 34 años, pero ya es tarde para empezar. Yo le dije, tarde, te voy a contar algo. Conmigo estudió una persona, medicina, que tenía 60 años. Tarde, para él estaba empezando a vivir y estaba empezando a tener sus sueños. Conocí la historia de una señora que estudió Derecho a los 70. Tarde, tarde es lo que tú le pones a tu vida, porque es que el tiempo lo defines tú. Es como cuando te dicen cuántos años tienes, los que me quedan por vivir, porque los otros ya están vividos. Ya está, y yo quiero que digan, ella sí que vivió bien esta experiencia humana y le sacó jugo hasta el último minuto, porque la verdad, cada vez que paso por un cementerio, y generalmente filmo esa imagen, digo, wow, esto sí que está lleno de soñadores, ¿no? Que dejaron para un mañana su propia experiencia de vida. No, no nos podemos permitir. Elegimos estar en este el planeta azul para ser nuestra mejor versión. Y ser nuestra mejor versión es estar sanos, alegres, felices, por supuesto aprendiendo, innovando, mejorando, pero siempre descubriéndonos y reconociendo que el verdadero maestro está dentro. Mucho para aprender en el afuera, pero el gran trabajo hay que hacerlo con uno. Doctor, ¿qué te puedo decir más que gracias, gracias, gracias? Me gustaría volver a compartir en un tiempo un despertares contigo y despídete de tanta gente que tiene mensajes maravillosos y de agradecimiento para contigo. Por favor, Álvaro. Yo también encantado de este espacio, de poder compartir contigo y en cualquier momento podernos volver a encontrar, porque como tú decías, no son coincidencias, nosotros decimos son diosidencias. Diosidencia. Eh, y por esas cosas, Dios a veces nos pone cosas y personas lindas. Y te agradezco desde el fondo de mi corazón a todas las personas que en este momento están conectadas porque están haciendo el cambio de vida como lo tienen que hacer y que sean siempre esa versión propia y original de ustedes mismas, de todas las personas que están reunidas, porque ese es el momento para hacer cambios y transformarlos. Mil y mil gracias. Gracias, doctor. Gracias, A gracias. ti, Los muchas contenidos gracias. del doctor Álvaro Zuluaga aquí en este live
¿Qué te puedo decir? Bendiciones a todos con el todo. Gracias, Doc. Maravilloso el encuentro. Gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Chao, chao.